Vamos a continuar lo que estábamos viendo rápidamente. Bueno, habíamos visto justamente todos los tipos de proyectos que existían, desde construcción nueva, ¿no? Proyectos de mejoramiento, les había indicado justamente la diferencia entre proyectos de mejoramiento y proyectos de rehabilitación, ¿no? Construcción nueva, bueno, básicamente todo se hace, ¿no? Es decir, podría existir un camino de tierra, pero la construcción nueva lo que hace es básicamente no es sobre el mismo alineamiento, cambia, entonces hay que limpiar el terreno, ¿no? De la maleza y demás, y luego hay que empezar el movimiento de tierras, ¿no? Una vez hecho el movimiento de tierras, se hace las obras de drenaje, ¿no? Alcantarillas y cunetas. ¿Por qué? Porque si llueve y no hemos hecho esto, podría ser de que nuestro movimiento de tierra sufra percances donde haya deslizamientos, etcétera, ¿no? Posteriormente se coloca todo lo que es la capa base, subbase, todo lo que es, digamos, la nueva superficie o paquete que va a resistir a los vehículos, ¿no? Que es la capa de rodadura, la base, subbase. Y también, bueno, debajo de eso podría ser un terraplén, ¿no? Bueno, la capa de rodadura puede ser también tratamiento superficial o lo que se necesite, y posteriormente se empieza el pintado, por ejemplo, de la superficie con la señalización horizontal, que puede ser longitudinal y transversal, líneas de separación de carril, ¿no? O en su caso, líneas de parada, cuando hay una intersección, ¿no? O pasos de cebra, etcétera, ¿no? Y también se hacen las estructuras grandes, digamos, que serían puentes y túneles, ¿no? Entonces, con ello está todo lo que es la construcción nueva. Si es mejoramiento, lo que habíamos mencionado es de que si existe una carretera, ¿ya? Y sobre esa carretera yo voy a no repararla, ¿ya? Sino lo que quiero hacer es ya no abastece al tráfico, puedo aumentarle carril, es un mejoramiento, ¿no? Si es que esa vía tiene curvas que son muy cerradas y lo que yo quiero hacer es darle, o sea, a esa vía una mayor capacidad y más velocidad, puedo ampliar carriles, pero al mismo tiempo, si quiero darle más velocidad, no voy a poder solamente ampliando carriles, ¿no? Tendría que ampliar también los radios de las curvas. Entonces, haciendo eso ya es un mejoramiento. Están mejorando las condiciones de la vía. ¿Está entendido eso? Sí. Ahora, si a una vía ya está en malas condiciones y se ha dañado la subbase y base, es decir, las capas más inferiores, les había hecho un dibujito, ¿no? Entonces, ya yo necesito repararla, pero no repararla solamente con estas actividades que son ligeras, digamos, y que no tienen mucho costo, ¿no? El costo, digamos, de estas obras de mantenimiento rutinario suele estar por encima de los $5,000 al año por kilómetro, ¿no? Lo que habíamos hecho en el ejemplo del BAN. Probablemente eso ya ha subido, ¿no? Pero más o menos ese es el valor que tiene, ¿no? Sin embargo, como ya tengo daños en las capas más inferiores del pavimento, ¿ya? Yo necesito hacer una reparación más fuerte, ¿no? Creo que el dibujo debe estar acá.
Cuando ya ha habido daños que han llegado a este nivel, ¿ya? Capa base, subbase, o sea, ya por debajo, digamos, de acá puede haber algo, pero ya está llegando exclusivamente a este nivel, ya reparando con mantenimiento rutinario, ya que es superficial, no voy a poder reparar, podré reparar esto, pero si lo de abajo está dañado, ¿ya? Va a seguir habiendo problemas, esto va a sufrir deformaciones, etcétera, y voy a seguir teniendo el problema. Entonces, una reparación desde este nivel de capa base y capa subbase ya implica cambios mayores, que va a ser más costoso, ¿no? Inclusive eso implica que todo esto de encima ya prácticamente tiene muchos daños, reparo y aparece otro y a la larga me va a salir más caro, ¿no? Entonces, puedo cambiar, digamos, estas capas o reparar, pero al mismo tiempo tendré que cambiar toda esta capa y eso suele ser un recapamiento, ¿no? Y eso puedo hacer no tan frecuente como es un mantenimiento rutinario, sino cada vez de que ya haya llegado a esa condición de daño este paquete estructural, ¿no? Y eso podría ser cada 10 años, 12, dependiendo de cuánto tráfico existe, ¿no? Qué nivel de cargas por eje existen, ¿no? ¿Dónde se va a llegar a ese nivel de daños, ¿no? Entonces, eso es mucho más costoso porque voy a cambiar todo esto y hacer reparaciones en estas capas, ¿no? Entonces, a ese nivel se llama mantenimiento periódico, ¿ya? Lo que nos faltaba era justamente la rehabilitación, ¿ya? Cuando yo tengo daños, digamos, a este nivel, ¿ya? Pero no implica que yo vaya a tener, como en el caso del mejoramiento, ¿me esperan un momentito, por favor? Hola. ¿Se le escucha, Inge? Sí, señor Elizabeth, un favor, está subiendo un maestrante, vas a recoger. Y otra cosita, me había olvidado decirle, hay una, creo que iba a ir la hermana de uno de los maestrantes, ¿ya? Entonces, recíbale que que se lo firme ya con su número de carnet y que es la hermana, ¿no? Creo que, no me acuerdo ahorita, pero era uno de los maestrantes, ¿ya? Que me dijo que su hermana iba a ir, ¿ya? Listo, muchas gracias. Hasta luego. Perdón, jóvenes, sí, disculpen. Lo que pasa es de que llegan a la oficina y del posgrado y no tengo gente que pueda atender, ¿ya? Continuaremos entonces. Bueno, les decía de que, ¿qué diferencia hay entre este y este otro? Simplemente de que esto es reparación. En cambio, en este otro caso, fíjense de que hemos mejorado las condiciones de servicio, es decir, mayor capacidad
ampliamos carriles, o en su caso, mayor velocidad porque estamos ampliando radios. En cambio, acá no cambian esas condiciones. El número de carriles sigue siendo lo mismo y la velocidad, digamos, los radios, sí, o sea, todo el alineamiento es el mismo, ¿no? Lo único que se hace es reparar. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Ya. El mantenimiento rutinario igual es sobre el mismo alineamiento, pero les había mencionado que son actividades que se hacen con mucha menor frecuencia. Por ejemplo, cada mes podría yo limpiar, sobre todo en época de lluvias o cuando hay derrumbes, podría ser cada mes que las brigadas de mantenimiento recorren la vía y van limpiando, ¿no? Derrumbes, destapando alcantarillas, quizás reparando algún bache. Los baches tampoco van a ser mensuales, ¿no? Entonces, cada 2, 3 meses van a tener que realizar los mantenimientos respectivos, ¿no? Estas actividades, como les había mencionado, pueden variar dependiendo si es vía de concreto, si es de losa de hormigón, ¿no? ¿Por qué? Porque son superficies diferentes. Por ejemplo, si es tierra, también varía, ¿no? La actividad principal en tierra va a ser de que voy a nivelar, ¿no? Con una cuchilla de una maquinaria, yo voy a hacer la nivelación de la tierra con una cierta pendiente y luego voy a compactar, ¿no? Entonces, son diferentes del tipo de superficie, dependiendo del tipo de superficie. Bien, esto es lo que justamente les decía, de que cuando ya el daño está muy avanzado, ya no, con una reparación, ya no soluciono mucho, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es ya hacer una reparación completa, no solamente de las capas inferiores, como era el caso de esta rehabilitación, sino ya no solamente de las capas inferiores, sino cambiando toda la superficie de soldadura, ¿no? Entonces, eso lo voy a hacer no cada 2, 3 meses o 4 meses, ¿no? El mantenimiento periódico, rutinario, lo puedo hacer mínimamente 2 veces al año, ¿no? O en el peor de los casos será una vez al año. ¿Por qué? Porque antes de la época de lluvias tengo que tener todo en buenas condiciones, si no las lluvias pueden causar daños muy grandes en la vía, de manera que el costo va a ser mucho más alto, ¿no? Pero lo que es mantenimiento periódico, ya cambiar todo el pavimento, la capa de rodadura, va a ser solamente cuando la vía llegue a ese nivel de condición, ¿no? Y eso puede ser cada 5, 10 años, etcétera, ¿no? Para fines de evaluación, ¿ya? Siempre vamos a considerar, ¿ya? Para el tema de digamos, por ejemplo, cuando veamos tráfico, perdón, quiero regresar acá. Ya, y esto quizás lo último, ¿ya? De que normalmente para evaluación, les había dicho de que porque tienen muchos recursos, los países más avanzados, ¿qué periodo utilizan? Es decir, para hallar el BAN, como en el ejemplo, los países más avanzados utilizan periodos de 60 años y a 40 años. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando hacen eso? Les va a salir un pavimento bien resistente, ¿no? Pero obviamente muy caro, ¿no? Pero como nosotros no tenemos recursos, nosotros para un proyecto de construcción nueva, ¿ya? Es decir, antes solamente había un camino de tierra, etcétera, y ahora estamos construyendo una vía pavimentada, evaluamos con un periodo de 20 años, ¿ya? Ahora, cuando ya existe la vía y ha llegado a una condición tal que ya tengo que cambiar y realizo un mantenimiento periódico, lo normal es de que el periodo de evaluación de este mantenimiento periódico considere 10 años, ¿ya?
voy a colocar una nueva carpeta, pero no va a ser todo nuevo. Voy a mantener algo, por lo menos los terraplenes de lo que era la anterior vía, ¿ya? Y voy a cambiarlo de encima y algo más, ¿no? Entonces, yo evalúo de que eso no va a durar exactamente los 20 años, sino su periodo de duración para evaluación es 10 años. ¿Ya? Entonces, esto es normalmente para las evaluaciones considero estos periodos. ¿Te ha entendido? Sí. Ya. Bien, vamos a entrar en factores de localización y diseño geométrico. ¿Ya? Y dentro de ese aspecto, bueno, dentro del material ya tienen ustedes el manual, ¿no? Y justamente ahí les había colocado unos extractos, unas imágenes, ¿no? De lo que está en el manual, ¿no? Ahí pueden leer, pueden considerar, lo que vamos a ver ahora es rápidamente, ¿no? ¿Qué factores intervienen en el diseño de una carretera o un camino, ¿no? Entonces hay diferentes factores. Esos factores son factores funcionales, ¿ya? Entre los factores funcionales, ¿ya? Está qué función tiene la carretera. Habíamos mencionado de que existen dos funciones principales, una es movilidad y otra es accesibilidad. Normalmente las carreteras que son interurbanas, ¿ya? Es decir, entre La Paz, Oruro, Cochabamba, etcétera, ¿ya? ¿Qué función prepondera ahí en esas vías? ¿Me escuchan? Bueno, jóvenes, prendan todos sus micrófonos, ¿ya? Me parece que cuando pasamos clases están viendo tele, no sé, y piensan de que como van a grabar 2 días antes del examen van a poder estudiar de lo que están grabando. Prendan, por favor, todos sus micrófonos. Vamos a tener una práctica más adelante. Prendan, por favor. Ariel Kawaya, Carolina, Franz Cruz, Daniela, David, Edwin, Marcelo Conde, Alejandra González, Máximo Román, Miguel Yacef, Miguel Flores. Prendan sus micrófonos, por favor. Y bueno, Román. Bien. Entonces les decía de que hay vías interurbanas y hay vías que normalmente son urbanas de la ciudad. Y las funciones de la carretera son movilidad y accesibilidad, ¿no? Entonces podemos categorizar entre las que tienen más movilidad y las que tienen menos, ¿no? Las carreteras interurbanas, en las interurbanas, normalmente, ¿qué función prepondera ahí? O sea, ¿cuál es la que prevalece? ¿Dinero que tenga mayor tráfico? Sí, pero en una vía urbana puede haber más tráfico también, ¿no? Tenemos dos funciones, movilidad y accesibilidad. ¿Cuál prepondera en una vía interurbana? Accesibilidad, ingeniero. Accesibilidad, ingeniero. En la interurbana, Sí. Movilidad. Movilidad, ingeniero. Movilidad.
Acá está la movilidad y accesibilidad. Movilidad es mayor velocidad, no hay intersección. Cuando hay accesibilidad, la velocidad es mucho menor. Disculpen que ¿Sí? me permite una sugerencia. En vez de micrófonos, podríamos encender las cámaras. Se escucha mucho ruido de fondo. Y no se Ya, entiende. lo que pasa es que ustedes tienen que colocarse en un sitio, ¿ya? En el cual no tengan ruido, ¿ya? Entonces, yo creo de que en la siguiente, si no se colocan en esa condición, voy a tener que sacar, porque yo tengo la opción de sacar también a la gente, ¿no? Porque cuando pasemos presenciales, yo creo de que ya se va a empezar a pasar presencial, ¿no? Normalmente no pueden estar ahí con ruido, hablando y demás, ¿no? Ronald Choque, Miguel Flores, Milton Yasef. Bueno, creo que ya ha bajado, ¿no? El ruido. Continuaremos. Bien, les decía justamente de que en una vía interurbana va a preponderar la movilidad. Ahora, en una vía urbana, por ejemplo, la Mariscal Santa Cruz, hay muchos accesos, ¿no? No solamente de las viviendas, no hay muchas viviendas, oficinas, ¿ya? Pero no hay accesos a garajes, etcétera, mucho, ¿ya? La Mariscal Santa Cruz, ¿no? Hay, obviamente, pero no es, digamos, la velocidad es un poquito, ni siquiera tan elevada, pero es baja. ¿Por qué? Porque hay semáforos, ¿no? Hay peatones y demás. Entonces, ahí prepondera la baja velocidad y el flujo ininterrumpido, ¿no? Es interrumpido, ¿no? Entonces, en una vía interurbana, la Paz Oruro y demás, normalmente es continuo e ininterrumpido, ¿no? Esa es la función en la que prepondera. Bueno, en el manual, en algún punto, justamente tenía ahí qué es lo que estaba y teníamos que la función que debe cumplir. En este caso, en una vía interurbana, la función principal es movilidad, ¿no? Por otra parte, entre los factores funcionales está el volumen, ¿no? Inicial y futuro. En el capítulo de tráfico vamos a ver cuál es el volumen de tráfico al comienzo de la evaluación, ¿no?, que tenemos actualmente, y si vamos a construir una vía para dentro de 20, 25 años, el volumen futuro es el que debemos estimar, y dependiendo de eso, esto va a condicionar las ciertas características de la vía, ¿no? También está la velocidad de proyecto, la seguridad, su relación con otros, ¿no? Hay factores funcionales, hay factores físicos. ¿Cuáles son los factores físicos? La topografía, por ejemplo, ¿no? Fuera de la topografía están los ríos, ¿no? La hidrografía, la geología, el clima, ¿no? Entonces, esto también va a tener ciertas condiciones al diseño, ¿no? El costo va a influir en todo. ¿Por qué? Porque si es mucho más costoso, no lo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, hay un nivel de costo al cual podemos llegar, dependiendo de beneficios de esa carretera. Si hay mucho tráfico, probablemente lleguemos a hacer una autopista donde el costo sea muy elevado. ¿Por qué? Porque tiene varios carriles y se hace el pavimento concreto, ¿no? En cambio, si hay poco tráfico, el costo va a ser mucho menor, porque probablemente vamos a elegir una vía de tierra donde el costo es mucho menor. Y la parte ambiental también influye principalmente en lo que es, digamos, la influencia que tiene en las
digamos, comunidades indígenas, la población que atraviesa la vía, ¿no? Si estas comunidades son sumamente sensibles, por ejemplo, en el caso de zonas como el Tipnis, ¿ah? Normalmente no vamos a tratar de ingresar ahí. La normativa no me permite, la misma ley boliviana me dice que hay muchas restricciones para ello. Bien, apaguen sus micrófonos, ¿ya? Hoy día no vamos a hacer eso, sí, no pasa nada, pero apaguen y continuemos. Entonces, en la parte ambiental, tenemos que ver todos estos aspectos y, bueno, solamente es una imagen, pero acá está lo físico, lo ambiental, lo funcional, ¿ya? Y también está la parte económica, que sería costo, ¿no? O sea, hay 4 aspectos que tenemos que considerar. Desde ese punto de vista, si este es el capítulo 2, que básicamente son factores que influyen en la localización y diseño geométrico. Ya lo tienen ahí, no lo voy a colocar. Podemos tener de que como introducción, ya, existen 4 factores principales, ¿ya? En realidad no actúa cada uno por separado, sino es una mezcla de estos factores, ¿no? Donde, por ejemplo, podemos tener el factor funcional, podemos tener el factor físico, podemos tener el factor ambiental y podemos tener el factor económico, ¿ya? Entonces, cada uno va a tener su influencia en el diseño de la carretera. Y obviamente, ¿ya? No es de que este actúa por su lado y este actúa por su lado. Es decir, el tráfico, ¿ya? No actúa independientemente de lo que es la parte de la topografía, por ejemplo. Si tenemos un trazado donde acá tenemos la población A y acá tenemos la población B, quizás este trazado, ¿ya?, va a depender de la topografía, ¿no? Yo podía haber hecho muchos otros trazados y acá también va a haber, bueno, no sé si está, pero podría haber cursos de agua, ¿no? Y al mismo tiempo puede haber zonas que son más resistentes desde el punto de vista del suelo, ¿ya? Y puede haber zonas donde, por ejemplo, aquí puede ser una zona geológicamente inestable, por ejemplo, ¿ya? Y por otra parte puede haber algunas zonas productivas, ¿no? Quizás, no sé, todo esto, ¿no?, en la cual justamente porque hay esto, estoy tratando de pasar por ahí, ¿no? Y finalmente puedo tener otras zonas
en las cuales quizás no puedo ingresar y por eso estoy bordeando, ¿ya? Entonces, esto podría ser un área protegida, como el TIFNIS, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense de que influyen aspectos físicos como la topografía, los ríos, en los cuales, debido a ello, yo estoy eligiendo este trazado en vez de uno que quizás podía haber sido otra alternativa por acá, etcétera, ¿no? Yo estoy eligiendo un trazado. Por otra parte, desde el punto de vista funcional, también está actuando el tráfico, ya conjuntamente la parte física, porque dependiendo de la topografía yo puedo darle mayor velocidad o no, y si es que es mucho tráfico, ¿ya? Yo voy a necesitar mayor número de carriles, y si necesito mayor número de carriles, los movimientos de tierras en zona montañosa van a ser más altos, ¿no? Y eso va a influir también en lo económico, ¿no? Lo físico, topografía, también influye en lo económico, ¿no? Si es más montañoso, voy a tener mayor costo. Y lo ambiental también tiene su influencia. ¿Por qué? Porque si hay un área protegida, probablemente voy a tener restricciones y no voy a poder atravesar directamente por esta zona. ¿Ya? De manera de que cuanto más pesen estos factores, bueno, digamos, donde influyan el físico, funcional, ambiental y el económico, yo voy a tener, digamos, zonas como esta de intersección de los cuatro, ¿no? Donde probablemente estos puntos donde influyan todos los factores sean los puntos más importantes, ¿ya? Y esos sean los puntos primarios de, bueno, lo pondré inicialmente simplemente puntos primarios, ¿ya? Que pueden ser de paso, ¿ya? Donde menos influyan, voy a poder pasar por ahí, no tengo problema. Pero donde haya mayor influencia, tengo que evitar esos puntos porque voy a tener mayor problema, ¿ya? Y donde influya uno solo, es probable que sean puntos, por ejemplo, acá, donde influya solamente el tráfico o influya lo físico, puntos secundarios, de paso pueden ser, ¿no? Ya. Bien. Bueno, no coloqué con rojo antes, cambiaré. Entonces, los factores funcionales que intervienen en el diseño de una carretera, principal, tráfico, ¿ya? Aunque acá ustedes pueden ver, ¿ya? De acuerdo a lo que el texto menciona, ¿ya? A ver. No está específicamente volumen, velocidad, seguridad, relación con otras vías, ¿ya? Pueden colocarlo, ¿ya? Todo eso. ¿Ya? Yo colocaría como primordial tráfico, ¿ya? Que está relacionado directamente, ¿ya? Cuanto más tráfico hay, van a haber otras condiciones, ¿ya? Pero también yo tengo velocidad. Me disculpan otro momento, por favor. Muy bien. Por internet, sí.
Bien, jóvenes, tráfico, velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Aunque... bueno, no lo vamos a poder ver acá, ¿ya? Pero lo que quiero hacer es una práctica y les va a faltar tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer en la práctica, ¿ya? Justamente parte de ello es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Dónde está? Acá. ¿Me escuchan? Sí, Inge, se escucha. En su Classroom, en el capítulo 2, justamente el que estamos viendo, voy a liberar la práctica. Un ratito. Y ustedes lo que tienen que hacer es seleccionar y colocar las respuestas, ¿ya? Entonces, ¿lo han abierto? Voy a verificar si no se ha cerrado. A veces se cierra para los usuarios que no son de la universidad. Se ha cerrado. Ya lo he abierto por si acaso. ¿Pueden ver? Sí, Inge, se ve. Inge, Bien. Lo primero, ¿ya? Tienen ustedes un tráfico y unos datos, ¿ya? ¿Sí? Bien, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Inge. Sí. A ver, pues lo que voy a hacer es... No sé si se ve bien, pero... Ya. Mejor lo copiaré de acá. ¿Ya? ¿En qué página está el cuadro principal? El inciso 1, ¿qué dice? Una imagen. 1.27. 1,27 Inge. Ya, buscan en la 1.27.
que es este cuadro. Bueno, en alguna parte lo tenía ya copiado, voy a tener que copiarlo nuevamente. Bueno, lo voy a copiar cortando un poco para que pueda ampliarlo más grande. O quizás desde acá, para que se vea mejor. Bueno, esperamos que se vea medianamente, pero por eso les dije que ustedes tienen que imprimir de manera de que puedan ver claramente. Bien, más o menos, ¿ya? Tienen un tráfico ahí, digamos, un tráfico de... Bueno, ¿cuánto es? No quiero que sea... Disculpe, no está el tráfico. ¿Perdón? No está el tráfico, solo dice TPDA y... A ver, un momento. No. En las preguntas tienen datos. ¿Cuánto es el TPDA que tienen? No tiene, por eso dice, entre con TPDA y seleccione la columna. Directo se va para... 1600, ingeniero. Antes de eso está, antes del inciso 1 están los datos, señorita. Ya, ingeniero, voy a buscar, muchas gracias. 1600, ¿no? Ya. Si no fuera 1600, ya, si fuera, digamos, un dato de 1000, ¿ya? Entonces, ¿cómo seleccionan los parámetros con los cuales van a diseñar? ¿Ya? Tienen ese cuadro y ustedes tienen que seleccionar si va a ser autopista, autoruta, primario, colector, ¿ya? Básicamente, ¿para qué sirve los factores funcionales? ¿Ya? Para seleccionar, ¿ya? Principalmente para seleccionar la categoría de carretera o camino que voy a tener. Estas tres categorías son carreteras y estas de acá son los que corresponden a caminos, ¿ya? Entonces, si yo tengo un tráfico, ¿ya? Como en el caso que estábamos viendo, 1600, ¿ya? Para 1000, digamos, ¿ya? Yo tengo que buscar en esta línea, ¿ya? Que dice, perdón, en esta línea de tránsito, ¿ya? Volúmenes típicos de tránsito, ¿ya? Al año de diseño es esto. Este inicial está mal, ¿ya? De diseño, pónganle. ¿Ya? Diseño quiere decir al final de la vida útil, pero no podemos diseñar para el tráfico actual, se me va a congestionar ya al siguiente año quizás, ¿no? Entonces, si es una vía de dos sentidos, en los dos sentidos tiene un tráfico, digamos que fuese 1000, ¿ya? 1000 es mayor a 500, es mayor a 1500, ¿cuál de los dos? Mayor a 500. Entonces corresponde esta categoría, esta columna, y esta columna es la categoría colector. ¿Está bien? Entonces yo puedo ya de hecho decir de que la carretera, o en este caso esto es camino, el camino, su categoría va a ser colector, ¿ya? Y dentro de colector, en esta columna, yo tengo una topografía, ¿ya? En el caso del ejemplo, ¿cuánto es la topografía? ¿O qué es? ¿Llano, ondulado, montañoso, qué? Llano, ingeniero. Llano, ¿ya? Si fuera llano, ¿ya? En este caso tendría que escoger 80, ¿ya? Pero para ustedes, ¿ya? Si es mayor a 1600, me han dicho, corresponderá este
corresponderá este o este. ¿Ya? 1600 no es mayor a 5000, ¿no? Y esto es unidireccional, es decir, un sentido, como es la paso Oruro, digamos, ¿no? Una vía de ida y otra de vuelta, ¿no? Cada dirección tiene su tráfico. En cambio, acá es cuando no están separados los carriles de ida y vuelta. La suma de los dos es un cierto valor, ¿no? Entonces, corresponderá seguramente a esta categoría, el 1600. Y ahí tendrán que ver qué corresponde a la velocidad de proyecto, ¿no? En el caso que fuese 1000, sería colector. Si fuese llano, la velocidad sería de proyecto 80. Y eso es lo que selecciona. Y así sucesivamente, no tienen que calcular nada, tienen que entrar a cada una de las tablas que se mencionan y seleccionar qué es lo que corresponde. Ahí seleccionarán la pendiente, la longitud de máxima pendiente, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Está entendido lo que tienen que hacer? Sí, jefe. Lean, respondan y pregunten si es necesario. No es examen. Pueden consultar, ¿ya? No les diré, esta es la respuesta, pero les voy a aclarar lo que ustedes me pregunten. ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. ¿Está entendido, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero, gracias. Si tienen preguntas, háganlas. Yo sé de que hay varios que o no han entendido, no han escuchado, ya deberían estar preguntando en vez de viendo qué sale con otro y demás, ya deben estarlo haciendo, ¿no? Yo les sugiero Inge, que mejor pregunten, sí. La tabla, ¿en qué página estaba, Inge? ¿Qué tabla era? Perdón. En cada inciso está la página y la tabla, ¿ya? Yo no lo tengo aquí, o sea, no estoy viendo las preguntas, pero a ver. Bueno, lo que pasa es que las respuestas pueden estar ahí, entonces por eso no quiero pasar, ¿no? Porque lo están viendo ustedes. Pero lo tienen en cada inciso, tienen la tabla, la página en la cual están y deben ustedes ver. Ingeniero, tenemos hasta el final de la clase, ¿verdad? Perdón, ¿sí alguien me consultaba algo? Hasta el final de la clase tenemos tiempo, ¿verdad? Sí.
Ingeniero, disculpe, hay un dato que nos decía la altura de 1000 metros sobre el nivel del mar. Sí. Y seleccionando la tabla 2. Hay dos tablas, ¿no? Entonces, una de ellas tienen que usar. Ah, ya. La Entonces, que corresponda a la altitud. ah, ya. Si no está en la tabla, entonces utilizo la otra tabla, entonces sí. Sí, sí. Ya, gracias.